¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión, plataforma digital especializada en la difusión de contenidos de inversión y financiación. Hoy nos acompaña Fernando Primo de Rivera, que es asesor de Blue Note Global Equity, un fondo con una estrategia de renta variable global y con un enfoque patrimonial a largo plazo. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido a Tiempo de Inversión. Bien hallado, Manuel. Encantado de verte otra vez de nuevo. Y Un placer. enhorabuena por estos programas. Un placer, muchísimas gracias, Fernando Primo de Rivera. ¿Qué comportamiento está teniendo el fondo en un escenario en el que, en fin, la inflación prácticamente se nos come los ahorros y la rentabilidad y en el que buena parte de los actores del mercado están advirtiendo ya de la llegada de una recesión? En este escenario, ¿qué comportamiento está teniendo el fondo que asesoras? Sí, bueno, el comportamiento que obviamente se puede ver en todas las plataformas que registran la evolución de los fondos está siendo bastante bueno, teniendo en cuenta que es un año en que prácticamente no hay donde esconderse, ¿no? Entonces, cierra el primer semestre con una caída aproximada del 5%, que comparado con índices bueno, y gestores de una categoría similar, aunque yo siempre creo que no tiene un benchmark muy definido, pues se puede decir que es aceptable, ¿no? Eso va unido a una rentabilidad acumulada desde inicio del fondo de cerca de un 50%, ¿no? Bueno, el comportamiento es uno de los mejores dentro de la evolución que está teniendo la industria en este escenario en el que efectivamente, pues por ejemplo, nuestro selectivo, el IBEX 35, está prácticamente rompiendo mínimos, al igual que otros índices, y ya no digamos nada si nos fijamos en los americanos. ¿Cuál es la estrategia del fondo del Blue Note Global Equity? Pues la estrategia, por resumirla, y como bien has dicho al principio, que la denomino patrimonial, que puede resultar a lo mejor un concepto etéreo, se basa primero en diferenciarse, es decir, la oferta de fondos es tan bestial que no es fácil, ¿no? Y encima, con la aparición de los ETFs en su día, pues ahora mismo todo lo que sean estrategias que se peguen mucho en benchmark, pues al final, no digo que pierdan sentido, pero al final tienen un problema de diferenciarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, las señas de identidad principales del fondo son que la rotación es más alta, bastante más alta, los niveles de liquidez están en rangos mucho más altos también que tienen los fondos de bolsa habituales, que pueden estar alrededor del 5, el fondo puede llegar a estar hasta un 25% máximo por folleto. Y luego también la concentración, es decir, nace con una idea de tener 30 ideas muy seleccionadas con un 3%, que al final es una especie de equiponderación que, bueno, resulta en una gestión mucho más sencilla, mucho más fácil y no, bueno, al final tener, yo creo, que un nivel de convicción en las ideas que se tienen. Y luego la rotación yo creo que es fruto también de huir de dogmas, ¿no? O sea, yo mi sensación, y ya llevo muchos años en esto, te diría que soy de los viejos, o de los muy viejos, eh, creo que hay excesivos dogmas en la gestión. Y, y eso al final te lleva a que se acaba muchas veces convirtiendo en excusas, ¿no? A la hora de plantear. Yo sí creo que hay que tener una disciplina y tener muy claro el esquema. O sea, no puede ser, no creo tampoco en los timings 0-100, pero sí creo que dentro de un esquema, y en mi esquema está marcado porque es un 70%, 75% mínimo de bolsa, pero es muy amplio. Es decir, ahora mismo la escalabilidad que te da el research de las compañías y la información que da te permite llegar a muchas compañías a nivel global, que en su día no era tan fácil, ¿no? Entonces, teniendo claro el universo de inversión y el esquema, yo creo que hay que aprovechar bueno, pues esa flexibilidad, ¿no? Ha habido mucha rotación en el fondo, Fernando, en estos últimos años, teniendo en cuenta
que no son años precisamente comparables con otros escenarios, ¿no? Hemos pasado el COVID, en fin, después cuando la economía mundial empezaba a funcionar, pues la inflación ha provocado que los bancos centrales tengan que mover ficha y cambiar la política monetaria. En estos momentos estamos hablando de una más que probable recesión. Ha habido mucha rotación dentro del fondo. ¿Y dónde está invertido el fondo? ¿En qué tipo de compañías que son de alta calidad, pero en qué sectores? Porque en estos últimos años, pues vimos, por ejemplo, en el COVID, como el sector tecnológico fue el que recibió la mayor parte de los flujos de inversión. En este momento ya se habla de qué va a pasar con las grandes compañías tecnológicas, porque los flujos se han ido hacia otro tipo de empresas. En estos momentos, en el fondo que asesoras, Fernando, ¿qué tienes? Bueno, en el momento actual, o sea, por responder a tu pregunta y de forma muy breve, sí que ha habido rotación. Es decir, la base de esa gestión patrimonial es esa rotación de intentar combinar apuestas de largo plazo, que es verdad que las hay en el fondo, como compañía, como empresas como Microsoft, que están desde 2014 en la cartera, hasta también enfoque sectorial, que exige también una lectura del escenario macro. O sea, yo sí creo que el escenario macro condiciona la bolsa muchísimo, en contra que, pues quizá en esos dogmas que hablábamos, que hay otros gestores que la ignoran, ¿no? Luego también, en cuanto al producto, es decir, yo creo que hay un concepto equivocado en la industria, desde mi punto de vista. Un fondo abierto tiene que estar gestionando para inversores que entran todos los días. Yo no digo que obviamente eso te vaya condicionando la estrategia, pero sí hay que tener en cuenta, yo creo, sí veo que en la industria hay mucho fondo que quizá tenga unas carteras muy estables que las defiendan y que quizás sea más algo característico de la inversión en private equity o de fondos cerrados. Pero cuando tú tienes gente entrando en todo momento, yo creo que esa rotación debería ser obligada, porque al final en todo momento debes de estar buscando el mayor descuento de la cartera, ¿no? Y en ese sentido sí hay rotación. Como bien has dicho, la situación actual es de las más complicadas. Se están viendo las correlaciones claramente, tanto de tipos eh, como de sectores más o menos beneficiados en función de ese sector, de ese escenario macro, pero aquí ha habido, llevamos, te diría, desde 2009 y en adelante, las políticas de los bancos centrales han condicionado absolutamente los mercados, ¿no? Y han llevado a las valoraciones a situaciones bestiales. Vamos, yo te diría una cosa que, no puede, que quizá no suene muy políticamente correcto, pero es menos mal que ha habido una guerra, salvando, entre comillas, que ha acelerado la corrección de mercado, porque la corrección era necesaria, el nivel de burbuja que había en mercado era bestial. Es casi mejor que se produzca de esta forma tan drástica que hubiera una tortura china de ir corrigiendo esas valoraciones porque los bancos centrales estaban obligados a quitar todo ese estímulo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo, lo que me preguntabas al principio, ahora mismo el fondo está posicionado en lo que creo que tiene mayor descuento. Y te diría que probablemente más ligado a empresas de lo que se denominan growth, que puede ser tech o sectores más disruptivos, ¿no? Que han sido muy, muy castigados. ¿Qué sector tiene mayor peso en estos momentos? Ahora mismo tecnología, pero claro, tecnología es muy amplio. Eh, pero vamos, te diría que eso está alrededor de un 20, 25, me parece que es, por ciento. El resto de compañías son ideas, hay una pequeña apuesta. En esa rotación es verdad que he participado algo de todo el tema de energía, gracias a Dios he podido salir recientemente. Y bueno, con la idea de ir buscando dónde creo que pueden estar los descuentos y ya desde este punto de vista en que la caída ha sido más indiscriminada en la última parte del semestre, ir pensando un poco más bueno, pues quizá en una visión más de largo plazo. Yo creo que va a ser muy, muy importante la publicación de resultados que empezamos ahora y ver realmente cómo están
cómo están las compañías, ¿no? ¿Con qué escenario estás trabajando para, en fin, inicialmente este próximo año, pero también los próximos años? Es más una visión a largo plazo, pero evidentemente lo macro está afectando exponencialmente a todas las compañías y a determinados sectores especialmente. ¿Cuál es el escenario con el que estás trabajando en estos momentos? Bueno, el escenario yo sí creo que el consenso, obviamente con los datos que conocemos, pues tiene poca discusión, ¿no? Porque pues, se están viendo todos los, no sé, cualquiera, tanto los de sentimiento como los PMIs, como cualquiera de los indicadores adelantados que veamos, pues es verdad que es una situación muy complicada, pero creo que también es una situación con una gran dependencia de la resolución del conflicto que nos hay, o sea, es decir, o sea, aquí hay unas situaciones que crearon los bancos centrales, como te decía, Sí. y que ya claramente han decidido, quizá la FED de manera más clara, pero el resto claramente con una intención de deshacer es una gran parte del estímulo, aunque van muy lentos, pero claro, la otra parte es esta, o sea, es decir, todos estamos viendo la influencia que está teniendo la guerra, ¿no? Los últimos datos de balanza comercial alemana, últimos datos que, y por no enrollarme mucho, pero al final son consecuencia de una política desastrosa de transición energética y de generación de dependencias que al final ha sido el gran arma de Putin. Es decir, aquí estamos viendo que las implicaciones son mucho más grandes que cualquier otro conflicto. Entonces yo no descartaría que pudiéramos ver en ese sentido una solución que va a acabar pasando por darle a Putin una victoria pírrica, que es probablemente lo que se tenía que haber hecho en su momento, y eso sí tendría una evolución, una influencia en el mercado grande, muy grande, porque al final despeja la gran incógnita que tiene este mercado desde el punto de vista de costes, ¿no? Desde el punto de vista de abastecimientos, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionáis la divisa y cómo gestionáis la liquidez en el fondo, en el Blue Note Global Equity, Fernando? La liquidez es la única vía en un fondo en que tiene que tener una inversión mínima del 75% de cobertura, ¿no? Entonces, en función del escenario que veas de mercado o de valoraciones, pues la tienes más alta o menos, ¿no? Yo en ese sentido llevo con una posición muy alta desde principio de año, porque creo que eso me va a dar la posibilidad de poder entrar en compañías identificadas que hasta ahora me parecían caras y que voy a poder entrar. El tema de la inversión, luego, por otro lado, tampoco es tan importante. Es decir, el 75, el 100. Aquí lo que importa es dónde tengas el 75, porque puedes estar el 75 metido en tecnología y aunque estás bajo, te la comes entera. Entonces, Claro. esas son, por eso volvemos a los famosos dogmas y entonces, en ese sentido, esa sería la función de la liquidez. La función de la divisa también, yo solo te reconozco que ahí me he equivocado en cubrir parte de la cartera demasiado pronto. No pensé que el euro llegaría a los niveles que ha llegado, sinceramente. Prácticamente la paridad. Prácticamente, y probablemente visto ahora, pues tengo una justificación viendo pero bueno, desde el punto de vista de valoración de PPPs o de cualquiera de las valoraciones teóricas, el euro está muy ido, pero es verdad que se puede justificar en un escenario desastroso para Europa, pues no cabe duda que bueno, pues los niveles de pánico lo pueden llevar a cualquier. Pero en una situación normal, que yo entiendo que es algo que se debería producir, el euro está demasiado barato. Em, Entiendo también que al ser compañías de alta calidad, busquéis también compañías que cuiden al accionista, es decir, que repartan un dividendo interesante de cara a la rentabilidad del propio accionista. Mm. Bueno, yo en este sentido decirte también, porque además es una decisión reciente, me he acogido al artículo 8 de ESG, Mm. en línea con lo que ha hecho, bueno, Renta 4, como sabes, yo asesoro el fondo, pero el fondo pertenece a Renta 4 y, bueno, es una política de la casa que comparto y la realidad es que me lo he encontrado de forma no buscada. Me han hecho el screening
y sí. salía artículo 8 sin ningún cambio de la estrategia. Entonces, eso también es verdad que define mucho el tipo de compañías en las que estoy invirtiendo. El tema de dividendo que decías, el tema no tanto por el dividendo, al final es por el tipo de compañía, pero no, o sea, obviamente el dividendo sí me aporta sí me aporta algo de rentabilidad, en algunos momentos más que otros, pero es más por una decisión de táctica de en qué sectores o en qué compañías estar, pero no es un contribuidor importante en la cartera. Fernando, me gusta terminar siempre estas entrevistas con dos cuestiones dirigidas especialmente al inversor. Por una parte, dónde puede o cómo puede acceder el inversor a este fondo, al Bruno Global Tech Equity. Y por otra parte, qué consejos desde la estrategia y desde la gestión diferenciada que tú haces de este fondo de renta variable global, ¿cuáles serían los consejos en cuanto a su actuación en este momento y teniendo como referencia pues, los cambios que se están produciendo en la economía? Bueno, en cuanto a las suscripciones, como te decía, Renta 4 es el fondo, con lo cual es la plataforma de Renta 4 y luego el resto de las plataformas está en Allfunds y Inversis. En cuanto a la estrategia del fondo, bueno, yo creo que el fondo ya tiene 7 años, o sea, empieza a finales de 2014 y va a hacer cerca de 8 años y ha pasado por distintos escenarios. Y bueno, yo personalmente que tengo me caen 60 este año, creo que desde el cracks del 87 los he vivido todos. Entonces, te diría que el fondo el fondo responde a lo que sería una cartera de bolsa personal. O sea, al final yo siempre lo identifico mucho como un club de inversión al que se me unen otros inversores que comparten el estilo de inversión, ¿no? Y yo es verdad que lo transmito, lo intento transmitir en unas cartas mensuales en las que voy contando la evolución de la estrategia, cómo lo veo, qué quiero hacer, etc. Intento ser lo más transparente posible en ese sentido, ¿no? Pero no te escondo en que no me gusta casarme o sea, quiero tener mucha libertad, no me gusta casarme con ideas ni dedicarle mucho tiempo a contar a los inversores que sí he descubierto tal compañía que es una joya, porque no creo en esas cosas. Creo mucho más en la evolución global del fondo. Es decir, al final esto es una orquesta y tienen que funcionar todos a la vez. Es que por mucho que funciona uno y el resto no, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, es verdad que eso sí obedece todo mucho a un estilo y es un estilo que por la volatilidad del fondo pues ha demostrado ser, bueno, pues y por el tipo de compañías. A mí es muy difícil que me estalle una compañía porque una calidad de balance y que no habría ese problema. Es más el oportunismo o el timing de entrada que realmente entrar en situaciones de distrés, ¿no? Entonces, eso sí, es un poco, yo creo que ese es un poco el resumen. Fernando, 2015 arranca el fondo, ¿no? Sí, Prácticamente final de 2014, bueno, ya sabes que estas cosas como dependemos sí, de las... ya la Pero vamos, normativa sí, de que se dé de alta de la Comisión Nacional, en fin, sí, de todas estas cuestiones administrativas que son muy peliagudas. 14-15, es decir, prácticamente estábamos en plena crisis financiera y económica, porque la del 8-9-10 fue crisis económica y financiera, las dos cosas. sí. Bueno, sí, sí, salíamos, sobre todo en España, hombre, ya llevábamos, quizá 2013 fue el duro, ¿no? En el que llevamos a tener las primas de riesgo en niveles. Y, bueno, sí, vivimos, es el año, es el verano, yo creo que es el famoso del whatever it takes, ¿no? De Draghi, ¿no? Y a partir de ahí, pues convirtió en esto de la gestión en una cosa muy fácil, que era comprar cada vez que caía. Sí.
Sí. Pues Es decir, suele decirse aquello de, bueno, en el mercado de valores, pues igual que cuando vas a comprar, ¿no? Es decir, mejor en rebajas, pero la verdad que eso me parece que es resumir mucho, mucho en la labor que hacéis los gestores, los asesores de un fondo, los que estáis analizando permanentemente las compañías. Claro, si fuese todo tan sencillo, pues creo que creo que sobraban la mayoría de los fondos y gestores, ¿no, Fernando? esa por lo menos es la teoría de los que hacen gestión pasiva, con las Sí, contra los que tenemos que defender nuestra asistencia, aunque solo sea porque un ETF no tienes a nadie que llamar, es un robot, oye, por lo menos un fondo, tienes un paño de lágrimas al que acogerte. bueno, y tienes una flexibilidad, que te permite rápidamente, en un momento determinado, hacer una rotación o un cambio Exacto, fondo. Es decir, que poder afrontar, el con una rapidez, lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Y evitar, males mayores. exacto, exacto. Yo creo que eso lo tienes que dejar muy claro y por eso te decía la comunicación, creo que es fundamental y cuidarla la comunicación. Ujú. Yo creo que eso es, y bueno, por eso te decía, tu programa me parece que son iniciativas buenísimas, pero luego la comunicación que haces a través de cartas, yo creo que eso merece la pena. Yo ya te digo, la mía me lleva 3 o 4 días, aunque luego es un esfuerzo de síntesis importante, pero es fundamental, Desde fundamental. luego. Agradezco que nos hayas acompañado en Tiempo de Inversión, Fernando Primo de Rivera, asesor del Blue Note Global Equity. Gracias. En fin, seguiremos hablando. En próximas ocasiones seguiremos la evolución del fondo y tu eh, forma personal de gestionar las inversiones. Gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte. Buen negocio. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias.